Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria. Con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo. Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master. Comenzamos. Pues muy bien, bienvenidos. Bienvenido, Lick, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y tú, hermano, cómo te encuentras esta semana? Bien. Estamos aquí avanzando, dándole otra vez con su programa favorito, Tema Master. Tema Master. Pues venimos de un capítulo bastante interesante, de un episodio bastante intenso. Estuvo bien, ¿no? Estuvo tranqui. Si no saben de qué episodio estamos hablando, pues pueden ir a escucharlo. Pónganle pausa y regresen. No esperamos. No van a ir. Pues bien, el día de hoy estamos regresando a estos temas de cultura general y un poquito más académicos, o para aquellos que quieran pues acercarse un poco a estas temáticas. Recuerden que no profundizamos a gran nivel, como por ejemplo debatir conceptos muy particulares. La idea es de que pueda llegar a una cantidad más amplia de personas, ¿no? Como cultura general. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el duelo. El duelo, exacto. Pues bien, ¿qué entendemos por duelo, compañero? Pues duelo es un grupo musical de banda. Qué triste. Qué triste. Sí, ya lo sé. Es que tenía que sacar algún comentario tonto antes de iniciar para que se me bajaran los nervios, ¿sabes? Pensé que ibas a decir lo de la ocasión anterior de duelo. Es un enfrentamiento entre dos personas, ¿no? Pensé que eso lo ibas a decir tú, güey. No, yo iba a decir que duelo es esta canción de La Ley, ¿no? El de acá de las palmadas que no voy a hacer. Googleen, jóvenes. Jóvenes, exactamente. Pues no, vamos a hablar esta vez del duelo como una parte de estos temas que tienen que ver con salud mental, con situaciones que podemos llegar a atravesar en nuestro día a día, y explicándolo de forma, digamos, que más o menos amplia. Amable, ¿por qué no? Amable, que sea comprensible también de una manera tranquila, puede ser. Cotorradora, de café. De café, justamente. Pero bien, ya vamos a empezar. Voy a hablar constantemente de un texto que hemos preparado, que está hecho de 12 artículos. El problema es que estos autores frecuentemente van a mencionar el asunto del duelo respecto a alguien que fallece. Algo que vamos a explicar a lo largo de este tema, de este capítulo, es el hecho de que el duelo no se remite nada más cuando una persona fallece o ante enfermedad. Esto lo iremos desglosando. Pero justamente haremos la especificación cuando ese momento llegue, ¿ok? Ahorita vamos a dar una definición de lo que es el duelo normal. Hay muchísimos tipos de duelo. Exacto. Pero vamos a centrarnos en el duelo normal, que es como el más común que podemos identificar, y no es tan hardcore como puede ser el duelo patológico, ¿no? Leo. Cito. El duelo, del latín dolium, dolor, aflicción, que es lo que significa, es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. O también la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. En términos generales, es un proceso normal, por lo que no se requieren situaciones especiales de resolución. El duelo normal. Básicamente, pues ¿qué es el duelo, no? Como lo comentaste ahorita con la lectura de este primer artículo, pues el duelo es este proceso de separación, ¿no? Y podemos meter otras palabras tal vez, ¿no? El duelo es la pérdida, es la separación, etcétera. Sin embargo, hay que reconocer que existen muchos tipos de duelo, ¿no? O sea, dentro del mismo duelo normal, y apagándonos un poquito a lo que comentabas al inicio, justamente esta intro, ¿no? Del tema, sí, salud. Justamente el duelo puede suceder por muchas cosas, por muchos objetos, o sea, situaciones, objetos o personas. Y entonces hay que quitarle este carácter de que aparentemente el duelo
tiene 2 o 3 lugares nada más, que son los más comunes que conocemos, ¿no? El duelo cuando pierdes una pareja, el duelo ante un fallecimiento, que son como los comunes, los que más están enlazados a esto, sino que también habrá otros duelos que se vivirán ante el afrontar el hecho de que hay cosas que ya no van a seguir siendo iguales después de ese día, ¿no? Qué interesante que digas de que justamente una característica del duelo es la pérdida de la cotidianidad, como la teníamos contemplada, justamente hablando de su dimensión más amplia. Nosotros entramos en un proceso de duelo cuando perdemos algo que nos es significativo, y esto es muy importante, porque muchas cosas, muchos elementos pudieran ser significativos e importantes para nosotros, independientemente de que pudieran serlo en lo general. ¿A qué me refiero? En un capítulo pasado hablábamos del duelo de la pérdida de la infancia. ¿Por qué constituye un duelo? Porque es bien complicado integrarse a un mundo que le era ajeno, ¿no? Por ejemplo, pensemos la transición del niño a adulto en esta sociedad actual. Hay autores que mencionan que hay sociedades en las cuales no existe este periodo de la adolescencia. Adolescencia viene de adolecer, que algo duele. ¿Qué es lo que duele? Pues el conflicto de la reestructuración de una identidad, adquirir nuevas responsabilidades y perder costumbres, perder lugares, perder una forma de relación, porque vaya, ser niño implica hasta cierto punto ser tutelado, ¿no? Estar al cuidado de alguien más, las cosas que hacemos se le llaman travesuras y no delitos, ¿no? Muy importante. y hay un otro que está al cuidado, y de repente perder todo eso, el de ya no puedes jugar porque ya eres grande, pero no lo suficiente como para que tengas permiso y te den cierta representatividad la sociedad, porque es algo que se recalga, ¿no? Espérate que seas grande, y al mismo tiempo no te comportes como niño. Bueno, entonces, ¿qué demonios soy? ¿Por qué no existe este duelo de la adolescencia en algunas sociedades? Porque si ustedes pueden ver de documentales del National Geographic o el Discovery Channel, donde están estos ritos de transición, ¿no? Donde después de caminar sobre fuego ya eres un hombre y se acabó, y eres reconocido en legítimo derecho, ¿no? O caminas sobre vacas, ¿no? Eso está chido. No lo he visto, güey, pero qué miedo, o sea. Ponen muchas vacas y tienes que pasar corriendo sobre ellas. Si te caes, ya no hay segundo por nada. Si te caes, eres relegado. Mandado a otro lugar. Ajá, relegado, sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa comúnmente, no? O sea, cuando no pasas entre las vacas, te dan otro espacio en otro lugar diferente. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí no existe ese duelo. Por lo tanto, no existe esa significación. Otras cosas pudieran ser significantes también y causan un dolor. Por ejemplo, la pérdida de una extremidad. Exacto. Pensemos en lo siguiente. Tú estás muy acostumbrado, la conoces. Mejor está porque los que nos están escuchando estaba viendo mi mano. O sea, naciste con ella, ¿no? Te picabas los ojos cuando bebé, ¿no? O sea, forma parte de ti, de tu corporalidad, de tus funciones, ¿no? Y de repente la pierdes. ¿No? Y es como de... Hay un proceso en el cual aceptar de que ahora tu cotidianidad ha sido trastocada de forma significativa. Sí. ¿No? Tu integridad se vio en riesgo y ahorita está vulnerable. La forma en la que los otros te ven. ¿Sí? Que forma parte de eso. Bueno, entonces, retomando y volviendo al tema del duelo. Es una reacción de adaptación natural para elaborar la pérdida de algo significativo. Exacto. Ajá. Y tenemos muchísimos tipos de duelos normales. Hace un momento, perdón. Perdóname. Y es bueno, antes de que se me olvide, güey, dale. Y es bueno que digas eso porque también se me había olvidado y lo estábamos platicando justamente antes de empezar a grabar. No todo es un duelo también. Exacto. Es una realidad, no todo es un duelo. Porque muchas veces tenemos ese conflicto de entender que todo lo que se pierde no necesariamente es duelo, al igual que todo lo que nosotros podemos ver en un tercero, con lo que dijiste ahorita, ¿no? Puede que para nosotros no sea significativo, pero no implica que eso genere que no sea un duelo en el otro. O sea, la otra persona tendrá una vivencia, tendrá una historia, tendrá una integridad
tendrá una misma imagen de sí, tendrá tantas cosas que pueden ser un duelo para esa persona y también se vale respetar esa condición. O sea, no es irnos a extremos de que toda la pérdida es duelo, pero tampoco menospreciar, ¿no? El duelo de ajenos, ¿no? Es un error muy común. Que sí es bien interesante porque mencionábamos que dentro de las cosas que pudieran serte significativas tiene que ver con una modificación interna individual de la persona que está sufriendo la pérdida. Para poner en contexto, ¿no? Mencionábamos, por ejemplo, de la pérdida de una relación. Uh-huh. Para la persona que se va, pudiera no ser un evento significativo. Duele, duele, no muchachos. eres importante. Les damos un chance de que piensen bien, se sequen las lágrimas, Vayan, se saquen el coraje y ahorita regresen, pónganle pausa, sí. no importa, Aquí los esperamos. Listo. Eso tardó en olvidarte. Lo mismo se tardó en olvidarte. Sí, o sea, la persona puede separarse de una relación, separarse de un entorno sin que eso le signifique mayor problema, ¿no? Porque justamente no era tan importante o no era tan relevante, ¿no? Sin embargo, no implica que la persona que se queda atrás participe de la misma idea. ¿Por qué? Exacto. Porque es la que ahora tiene que reestructurar su cotidianidad, su vida, por la ausencia de ese que se va, porque era importante. Y es bien curioso, porque también hay que aclarar ahorita que se van a poner de melancólicos. Cuando esa persona se va, no se trata del objeto, se trata de la función. No duele el individuo, sino las cosas que se hacían con ese individuo o lo que te hacía sentir ese individuo. Fue muy decrépito el terrapón, pero la idea era muy buena. Entonces, bueno, decíamos que el duelo es esta reacción natural y que es importante reconocerla porque también hay que vivirla. Que esto es algo en lo que vamos a hacer hincapié. Los duelos no son malos. Exacto. El llorar, el entristecerte, el las reacciones que genera. Reacciones. Ajá, son reacciones que genera y no son buenas ni son malas, ¿no? A final de cuentas. Y es algo bien interesante. Si tienen gente que está pasando un duelo, entiéndanlo. No es una cuestión de justificar, pero es una cuestión de entendimiento, ¿no? Al no poder hacer y tampoco voy a intentar hablar de empatía. Creo que no es el punto para hablar de empatía. Pero es una cuestión de respeto, güey. Entonces, el punto es muy sencillo. Cuando la persona está pasando un duelo, por ejemplo, en esta parte de la adolescencia, si gustan buscar información de Arminda Bedastur y otros que son como los más comunes a encontrar información del duelo, por ejemplo, de la adolescencia, que mencionabas hace rato, te darás cuenta que incluso el adolescente que está en contraposición con el adulto tiene que ver con una cuestión de duelo, con una cuestión de identidad. ¿Por qué le hacen más caso a los amigos? También es una cuestión de cumplir con esta parte, ¿no? Del aprender a bajar una imagen para consolidarse en otra, en una parte dentro del núcleo familiar contra la parte social. Entonces tendrá una razón. No con eso también quiere decir que los dejen hacer lo que sea. No, para nada. Pero sí entender la lógica por la que se está pasando para saber cómo intervenir y respetar, no transgredir. Porque hay gente que tiene esta mala costumbre, y perdón por decirlo así, pero muy, muy, muy mala costumbre, aberrante, perversa, lo que sea. Se me ocurrieron otras palabras más, más groseras, pero menos ideales. Pero de verdad son cosas muy, muy interesantes, tales como es que no llores, no pasa nada. O sea, ese tipo de cosas. Digan si alguna vez a ustedes les ha pasado que les digan eso después de estar pasando un duelo. Detecten un duelo en específico que hayan vivido, que alguien llegue y les diga, oye, ¿qué onda? No pasa nada. ¿Y qué es lo primero que piensas? ¿Y qué es lo que no dices por educación? ¿No? Es una cuestión de respeto, creo yo. No estés triste. No mames, no se me había... No se me había ocurrido, güey. Sí. Ya estoy bien. Gracias por decirme. Si me dices que me ría en este momento, o sea, subo, ¿no? Pues no, tampoco. O sea, la gente se le olvida, ¿no? Se le olvida. Quieren hacer un bien, pero terminan por transgredir, ¿no? Un proceso que es importante. Sí, exactamente. Iba a mencionar algo justamente ahorita sobre la elaboración del dolor. Hay algunos autores que mencionan, por ejemplo, que la época actual, que algunos llaman posmodernidad, modernidad tardía, modernidad líquida, entre otros, que van a tener algunas características muy particulares. En este caso voy a retomar las de Zygmunt Bauman respecto a la modernidad líquida, donde dice que
todo es muy rápido, no hay constancia de las cosas, de ti mismo, las relaciones incluso son así, son líquidas, se van entre las manos y pasamos a lo siguiente. Este ritmo de vida rápido que hoy... Flexible. Flexible, sí, sí, sí. Que hoy día nos parece tan natural, se nos olvida que estamos relegando el espacio para el sufrir. Aquí voy a hacer una diferenciación. El dolor es físico, el sufrimiento es emocional. Uh-huh. Y que tanto el dolor como el sufrimiento son un indicativo de que algo se está reorganizando en tu organismo. Y voy a decir reorganizando por no decir sanando o movilizándoles. Ajá. ¿Por qué? El dolor nos indica de un mal funcionamiento o que justamente nuestro organismo se está adaptando, reaccionando a algo que está tentando contra él, ¿no? Llámale virus, llámale una cortada, ¿no? Una cena súper pesada en la noche. La torta gigante de hace un mes, bro. Sí, sí, en fin, es un indicativo. Si nosotros no sintiéramos dolor, pudiéramos morir porque no sabemos de que algo está fallando, uh-huh. ¿No? Y eso sucede, busquen ahí esos casos de esas personas que no tienen la capacidad. Ajá, que el umbral de dolor está bien distante y uh-huh. que aguantan un montón de cosas y realmente no tienen esa reacción física. Pensemos ahora en su simetría psicológica o su simetría subjetiva, que es la parte del sufrimiento. Poder expresar lo que sentía uno, que lo moviliza a través de las lágrimas, a través de los gritos, de los llantos, poder elaborar eso, sacarlo, forma parte del mecanismo que va a permitir aceptar la ausencia de eso que ya no está. Uh-huh. Es ahí que por eso hacemos hincapié en lo de no digas aquello de ay, no pasa nada. Exacto. Sonríe, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno, es algo que todo va a estar bien, es muy relativo y también es algo que no podemos garantizar, ¿no? Exacto, que quede claro. Que se dice desde las intencionalidades de cada uno, no desde la realidad. Aquí es bien interesante porque, por ejemplo, alguna vez hablando concretamente de la pérdida como fallecimiento, una de las frases más interesantes que he escuchado al respecto, porque yo soy bien bruto, yo no sé qué hacer, ¿no? Es como de, ay, ¿qué hago? No te voy a decir ya, no pasa nada, no sé qué hacer, soy inmóvil ante esas situaciones. Pero algo que escuché una vez de un amigo ante la falta de un otro, y le comentaba a un tercero, que llega, la ve afligida porque era una chica que había perdido a su pareja, y le dice, ¿ya terminaste de llorar? Pero no se lo dijo, pues era muy agresivo. Suena agresivo, ajá. Y ya después lo termina de cerrar, le dice, no te voy a decir que sonrías, no te voy a decir que todo va a estar perfecto, solamente llórale lo que creas que necesitas llorarle. Uh-huh. Y fue bonito porque indirectamente le dijo, elabóralo. Ajá. ¿No? Así ya completo y es diferente. Sí, ya. Sí. Lo mencionas así. Es que hay gente muy agresiva, hay gente que te dice, a mí me ha tocado ver en funerales, hablando de fallecimiento, respectivamente, de personas que llegan con la gente más afectada, que está ingresando al duelo, está empezando estos pasos que más adelante vamos a tocar, y que le dicen, por favor, deja de llorar que te está viendo la gente. Híjole, o párate, muévete, lávate la cara, haz algo porque te está viendo la gente. Y es como, muchas veces la influencia del contexto también permite o no elaboraciones en ciertos momentos, ¿no? Y también te exige una fortaleza no necesaria, creo yo, para poder aguantar ese tipo de cosas. Entonces dices, sí, ¿no? Siempre hay una tía incómoda. Si tú eres la tía incómoda o eres el tío incómodo, güey. Si tú haces ese tipo de cosas, hay unas bancas hasta atrás, güey. O sea, hasta atrás, güey. Te lo juro que puedes estar viendo el fútbol en el teléfono, YouTube con unos audífonos y nadie se va a dar cuenta. Pero no hagas tonterías. Sí, no, yo una vez escuché una barbaridad peor. Justamente fue en una conferencia donde uno de los ponentes hablaba también sobre el duelo y mencionaba la ocasión en la que falleció su mamá. No es cierto, falleció su papá. Entonces él llega, eran varios hermanos, uno de ellos era médico y que la mamá estaba inconsolable, ¿no? Estaba así, estaba muy muy mal y dice, no, pues que hay que hacer algo para tranquilizarla. Y le dijeron al psicólogo, que era el ponente, le dice, no, pues voy a decirle algo porque está llorando mucho. Dice, pues déjala. Exacto. Era su pareja, déjalo que llore. Pero va el hermano médico y le inyecta un tranquilizante. Uh-huh. Y entonces, todo va a estar bien, mire mi cuenta hasta 10, ¿no? Cuenta regresivas de 10 hacia abajo, ¿no? 10, 9. Y que estuvo
todo el velorio así en condición de zombie. Ajá, Y de repente bulto. cuando se pasa el efecto, peor así, con ataques y horrible, porque justamente bloquearon la posibilidad de externar su sentimiento, ¿no? Ujú. Continuemos. Ajá. La intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido. Es decir, no es como que sea más doloroso o implique más duelo perder una casa que perder un hijo, Perder un que perder un trabajo. trabajo. Ajá. Sé que suena injusto porque estoy mencionando cosas muy dispares, pero escuchen lo siguiente. No depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye, es decir, Exacto. del significado. Algunos estudios refieren que 16% de las personas que pierden un familiar sufre una depresión durante un año aproximadamente, cifra que se incrementa hasta aproximadamente 85% en la población mayor de 60 años de edad. Estudio de la Sociedad de los Médicos de Atención Primaria Semergen. De aquí vamos a retomar nada más la primera parte respecto a... No se trata de que algo tenga mayor importancia o mayor volumen de forma general, como lo que decíamos. No es lo mismo perder tu carro, que perder un trabajo, que perder tu casa, que perder un hijo, que perder a una mascota, que perder un brazo. No se trata de la naturaleza del objeto, sino la relación que tienes con ese objeto, es decir, lo significativo. Exacto. Y lo dices bien, porque al final de cuentas, muchas veces, justamente creo yo que este es el punto, ¿no? La gente no entiende que no es el valor de las cosas en sí, en cuestión económica, en cuestión física, en cuestión de... Sino lo que le depositas es muy diferente en cada quien. Podemos sufrir varios en un grupo un duelo por la pérdida de un algo, o de un alguien, o lo que sea, pero lo vamos a vivir diferente, porque justamente el valor que le implicamos, que tiene que ver con una cuestión de el enlace que existe, ¿no? De la relación con la que tienes con el objeto o con el sujeto o con lo que sea, ¿no? Las relaciones, las vivencias, lo que se construye, incluso o sea, no nada más lo que se vive, sino lo que no se vive, pero que se construye a través de esa relación, le da un peso y le da un valor. Y es justamente cuando entonces chocas con esta cuestión de decir, todos podemos pasar un duelo, sí, podrán ser duelos en relación al mismo, de la misma índole o en relación al mismo elemento, sin embargo, todos van a ser diferentes, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que también en el duelo pasan cosas tan interesantes como el darnos cuenta que sufrimos cosas que todavía no pasan. Empezamos a sufrir por cosas o empezamos a vivir este duelo por cosas que aparentemente no están dentro de este radar de conciencia, porque al final de cuentas lo teníamos desarrollado para que se diera. Entonces incluso el duelo de poder hacer algo y que después no pase es parte de, ¿no? esta energía o este dolor. Me imagino a la gente cambiando del tema, ¿no? La gente que por ejemplo tiene muchas ganas de viajar a un lugar, ¿no? Y de repente es como, híjole, llega pandemia, llega esto, llega lo otro, y ya no vas. ¿Qué te significa? ¿Qué te genera? Puede haber gente que no le genere nada. Puede ser que simple y sencillamente su sentir esté sobre el pago económico, ¿no? Su conciencia esté sobre el actuar de los movimientos que se pueden ejercer en lo real. Pero a lo mejor para los demás no. A lo mejor habrá alguien que dentro de este viaje tendrá una suposición, tendrá una expectativa, tendrá una construcción, una idea de qué puede pasar. Y entonces incluso el perderse la oportunidad de vivirlo también puede ser parte de un duelo. No solamente es algo que está y que ya no va a estar, sino que también puede ser una cuestión de lo que se espera que llegue, ¿no? Ahorita que mencionabas, fíjate, ¿no? De todos los ejemplos que habíamos puesto, conversar con mientras estructurábamos esta sesión, no habíamos mencionado el ejemplo de la pandemia. Uh-huh. Porque justamente a tenor de esto, no se trata de la naturaleza del objeto, sino del significado. El fenómeno de la pandemia, y perdón que lo metamos esta vez, que ya deben de estar de hartos de pandemia hasta la sopa, ¿no? Exacto. Pero volviendo a este asunto, hay personas a las que 8 meses de encierro no les afectaron en el sentido de extrañar esa cotidianidad, de salir y todo eso, y es como de, sí implica, ¿no? Adaptarte, pero no es algo que les pese, que hasta ahora dicen, no, pues que se avienten otros 5 meses. Esas personas lo dirán. Exacto. Pero hay otras, por ejemplo, que la pérdida
de su día a día los colocó en un estado depresivo grave, ¿no? O mayor. Me llama la atención, Sí. permíteme darme chance de No, contar dale. esta anécdota, porque me dio, se me hizo muy tierna y me dio mucho para pensar. Cuando recién se restableció un poquito la normalidad aquí en Querétaro, yo gordo, no tenía ganas de unos taquitos de canasta, sí. ¿no? Era por ahí de agosto, me acuerdo. Y entonces pasé en un lugar que vendían taquitos de canasta con una señora que solía comprarle. Y pues, ay, no, psicólogo social como siempre. Empiezo a platicar, ¿no? Acá. Y decirle, bueno, ¿y cómo le ha ido? Y nada, pues qué bien, gracias. Las ventas. Y me empieza a platicar que como ella por su edad avanzada está entre 65 y la muerte, un rollo así, Ajá. pues sí le prohibieron salir. Voy a contextualizarlo. Se trata de una persona que toda su vida ha trabajado, que su día a día desde hace 10 años era el rollo de levantarse a las 4 de la mañana, preparar sus guisados, preparar todo, hacer desayuno para la familia, despedir a los hijos que todavía vivían por ahí, hacer sus cosas y luego salirse a vender. Regresar, hacer su aseo y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero forma parte de su universo próximo, su universo de significado, su cotidianidad. Y me dice algo bien interesante. Palabras de la señora. Me dice, no me dejaban salir. Y entonces estaba yo ahí encerrada. Ver las noticias me provocaba ansiedad. Esas cosas enferman más, joven, me decía ella. Decía que en ocasiones lloraba hasta quedarse dormida para despertar en la madrugada y volver a llorar. Porque su realidad había sido trastocada abismalmente, ¿no? Exacto. Fue un proceso de una pérdida de esas cosas que le hacen sentirse útil, que nos hacen sentirnos vivos. Fue una modificación, un trastocamiento de su cotidianidad. Y claro que también implica un periodo depresivo como una forma de readaptarse a estos sucesos. Algo que cierra ella su plática, que me dice, joven, es bien importante atenderse cosas como de ese tipo, porque también hay cosas que no entendemos y nos hacen daño y hay que atenderlas. Y yo, ¡ay! De nosotros dos. Doña Pelo sabe la importancia de la salud mental. Fue muy bonito, fue Sí. muy bonito, ¿no? Sí, ¿Algo sí. que quieras comentar? Perdón. No, pues ahorita, más adelante con los otros temas, a lo mejor ahorita creo yo que me quedé con lo de otros dos tacos, güey. No, Y sí le pedí dos. pero sí, pero sí es importante reconocer que, digo, hablando de esta parte, ¿no? Por ejemplo, de la pandemia y demás, mucha gente no entiende a los familiares que tienen, porque hay personas que incluso se dieron cuenta que muchos trabajos se pararon, ¿no? Hubo trabajos que simplemente ya no se pudieron hacer, hubo empresas que empezaron a bajar la cantidad de personas que tenían, la dinámica de trabajo interna de los que se quedaron cambió muchísimo, prestaciones, servicios, hospitales abarrotados, tráfico, entre comillas, la cuestión de salir incluso y no ver nadie, o sea, toda esta cuestión genera muchos duelos y hay gente que a veces es indolente o que prefiere evitar voltear hacia ese sentimiento y simple y sencillamente tienen esta reacción como de no pasa nada, ¿no? Y no se dan cuenta que incluso no sabemos vivir con la gente con la que estamos. O sea, gente que de repente me ha tocado, y estábamos hablando hace rato de eso, ¿no? Que llegan a su casa porque en el trabajo ya no están, o tienen otros horarios, o hacen home office, este tipo de cosas, y de repente tienen un duelo fuertísimo por el trabajo, y no se hallan en casa. Porque estamos hablando de que hay elementos de la vida, de su cotidiano, de la persona, que son fundamentales, que son para salud mental, que son restaurativos, que son de crecimiento, de desarrollo, y hay cosas que se van perdiendo a lo largo que no necesariamente significa que no podrán salir más adelante o que se podrán trabajar, y lo vamos a ver más adelante también en el podcast, pero la realidad es todos en estos momentos estamos sufriendo muchos duelos, ¿no? Y siento que la cuestión aquí correcta es simplemente el saber detectar cuándo estoy pasando por un duelo, porque a veces ni siquiera me doy cuenta que estoy en un duelo. Por la negación, bro. Y es a lo que vamos a entrar, ¿verdad? De hecho es lo que vamos a entrar, pero antes también mencionabas otra característica de justamente las cosas que pueden ser significantes. Mencionaste algo también, por ejemplo, cuando cambias de lugar de residencia.
Hay personas a las que no les conflictúa moverse, no irse a vivir a otro lado, dejar su casa materna, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros que tienen un fuerte arraigo, un fuerte sentido de pertenencia al suelo que pisan, al lugar donde viven, la colonia en la que crecieron, porque se trata de un lugar donde se colocan sus entramados de memoria. La pérdida de ello también constituye un duelo. Y la depresión o la forma de reaccionar a ello va a ser diferente, ¿no? Ahorita que mencionabas de las personas que regresan a casa en un entorno que ahora que le es desconocido, a pesar de que es su casa. Y es bien curioso porque no van a reaccionar como lo de estoy de bajón o ay, ¿cómo estoy en el trabajo? No sabemos poner en palabras eso que nos está atravesando, eso que nos incomoda. Pueden reaccionar de múltiples formas, ¿no? Una muy común: coraje. Sí, hacerla de pedo. Porque... Fácil. Porque pues es que mi trabajo era conflictivo y necesito el conflicto en mi casa. Exacto. Avancemos. Leo. Bueno, cito, porque Leo suena raro. Sí, Leo, Virgo. Aries. Cito. Debe considerarse que es imprescindible haber completado las etapas. Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar sin dolor en el fallecido, cuando la persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Esa va a ser como una característica que va a hacer notar que se está dejando atrás un duelo. En este caso habla de un fallecido, pongámosle el objeto ausente. Exacto. ¿No? Que es muy bonito cuando decimos es capaz de pensar sin dolor en el objeto ausente y la persona puede volver a invertir sus emociones en su vida. Piensen en un duelo, que es algo que hayan tenido como ejemplo ahorita, como referencia. ¿Cómo nos damos cuenta que ya hemos avanzado? Yo lo he visto mucho, y perdón que te interrumpa, pero yo lo he visto mucho, sobre todo en la cuestión de hacer este ejercicio de conciencia y de introspección, cuando dices, ok, ya reconocí que existe este objeto ausente, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya reconozco que se fue, me queda claro que no es fácil, me queda claro que... Pero ¿cuántas veces te detienes a entender el por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te mueve? Porque me queda claro que la respuesta o lo superficial ahí está. Y entonces muchas veces llegan esos sentimientos de no voy a poder vivir lo mismo porque ya no está mi osito Teddy, no sé, vamos a decirlo así. Hace rato comentabas un caso muy interesante de la cuestión de los duelos, por ejemplo, cuando hay la pérdida de una mascota, por ejemplo, cuando hay duelos incluso en la forma en la que hacemos las cosas que de repente ya no están, ¿no? O sea, que de repente ya no es la misma forma de hacer las cosas. Porque al final de cuentas existe una condición en la que nos reconocemos dentro de la funcionalidad de la dinámica social. Y es cuando tienes que caer en cuenta de qué siento, qué vivo y qué es lo que tiene que pasar después. Porque mucha gente se queda pensando en el hoyo o no dimensiona que qué va a pasar adentro del duelo mismo o qué tiene que pasar para poder salir de este duelo. Entonces muchas veces nos quedamos en ya no está el objeto, ya se considera un objeto ausente y ahora qué, ahora me quedo solo, ahora qué es lo que queda después de ti. De película, ¿no? ¿Qué es lo que queda después de ti? Que esa película está chida, véanla, es Me Before You. Mi vida antes de ti, un rollo así se llama en español. Mera. Nada más para hablar de poéticos, perdón. Mero rato. No, pero tú estás pensando en eso, qué queda después y cómo sabemos que se ha pasado un duelo, porque es difícil identificarlo, es difícil saber dónde estamos, pero creo que ese es un problema que tenemos en general cuando vemos las cosas en blancos y en negros y olvidamos la gradación. Muchas de las transformaciones importantes a nivel individual se dan gradualmente. De repente hemos avanzado y damos cuenta de lo que se ha avanzado. Pero mientras avanzamos no somos conscientes que estamos avanzando. Pensemos en el día a día. O sea, podemos ver en la mañana salir el sol y podemos notar en la noche la ausencia de luz. Y es un movimiento permanente, pero no nos estamos dando cuenta en cada momento cómo es que está avanzando, ¿no? De repente es como, chinga, ya es muy tarde. Sí. Ahorita que mencionaba eso, me acordé de una historia, voy a ponerla en términos así, era sujeto A y persona B, ¿no? Una relación.
que al romperse, ¿no? Al distanciarse, empieza este asunto de, bueno, ¿y qué va a suceder ahora? Ve aferrado o aferrada a la separación, a la distancia, y pues A le comenta, ¿no? Pues adelante, ya no podemos seguir juntos, etcétera, etcétera. Quizá en algún momento nos podamos volver a ver, pero ahora no se podrá, ¿no? Y entonces B hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo sabré que ya te he superado? ¿Cómo sabré que ya estoy bien? Y ya se avienta una respuesta bien interesante diciéndole, cuando puedas hacer una relación nueva. Boom. Sí, y es que tocaste un tema bien interesante, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato de los tipos, a lo mejor, de duelos en separaciones, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay duelos del objeto cuando fallece, pero también hay duelos de la persona, perdón, no del objeto cuando fallece. También hay duelos cuando la persona sigue estando viva, pero ya no tiene ese vínculo contigo. ¿Qué pasa cuando existe ese duelo de la persona se encuentra aquí en el mismo lugar, comunidad, ciudad, colonia, como lo quieran ver, pero ya no existe esta conexión? ¿Y qué pasa cuando incluso la persona está atravesada por una distancia geográfica muy fuerte, que entonces es consciente de que muy probablemente no se vuelvan a ver y entonces se forza ese duelo o se desarrolla ese duelo? O sea, hay muchas cosas interesantes en cuanto a estos duelos, porque existen incluso diferentes posicionamientos de nosotros, ya no tanto del objeto, sino el posicionamiento personal dentro del duelo. Hay veces que se hace una ausencia de uno mismo a la hora de percibir el duelo. Y es bien interesante, ¿no? Cuando la gente tiene como esa es que tú eres mi vida, ¿no? Así como y te vas, entonces me quedé sin vida, ¿no? O sea, sabemos hacer enlaces lógicos, tiene mucho sentido. Pero también tiene que ver con una posición personal, ¿no? Creo yo que tiene que ver con esa cuestión de en qué lugar te colocas dentro del duelo. Porque muchas veces te colocas como espectador del duelo y no como una persona que puede generar algo activo, que puede generar un cambio, un impacto dentro del duelo. No sé tú cómo veas. No, me quedé pensando en eso que dijiste de manera de broma, pero dije, no manches, unas respuestas bien interesantes y bien crueles. Es como de, ¿por qué te vas si eres mi vida? Y si te vas me quedo sin vida. Y es como de, lo que estás diciendo es que nunca tuviste vida. Uh-huh. Quizá ahora lo que necesitas es encontrarte contigo mismo, porque mientras esperes que todo lo demás está afuera, pues no podrás estructurar tu ser feliz, porque siempre vas a colocarlo en un externo. Uh-huh. Justamente algo que vamos a desglosar más adelante, pero que hablabas del posicionamiento que tenemos dentro del duelo, es pensar en este asunto de cuando podemos notar la diferencia y hemos pasado el duelo o estamos en proceso de pasarlo. Es cuando nos damos cuenta que no se trata de lo que se va, sino de lo que se queda. Exacto. Porque nosotros introyectamos distintas cosas que terminan a formar parte de nosotros. Y construimos un ideal. Construimos un ideal o construimos a nosotros mismos o nos reconstruimos. Y es bien interesante algo, porque nosotros como individuos estamos muy poco acostumbrados a liberar o a soltar. Y no me voy a meter ahí en este rollo como que bien, es que aprende a soltar. No voy por ahí. Exacto. Pensemos que nosotros mismos, las personas, estamos en transición. Todos. Todo el tiempo. Nos negamos a creer o a pensar constantemente de que las cosas cambian. Uno mismo cambia todo el tiempo. Uh-huh. La realidad dinámica es cambiante. Y no sé, en algún momento, por la necesidad de tener algo tangible, algo concreto, nos aferramos con esa idea. Las personas llegan, se van, nosotros nos vamos, llegamos, pero no se trata de eso, sino ¿qué nos quedamos de ellos? ¿Qué aprendimos? Y el error es querernos aferrar, o al menos yo lo pienso, es una posición completamente personal. Exacto. El error es querer tener al objeto y no lo que incorporamos de él, eso que nos enseña o eso que nos deja, porque eso es lo verdaderamente propio, porque el objeto es cambiante y ese ideal del que hablamos es el que teníamos antes. Pero, como dice ese poema, nosotros los de ahora
no somos los de entonces, no somos los mismos de antes. Y es lo que decíamos, ¿no? Llegando al punto de llegando al punto de tocarlo de ausencia y vacío, ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja realmente un duelo? ¿No? Porque hay mucha gente que no entenderá el sentido de esta parte de adentro y afuera, y este sentido también es importante porque cuando dicen muchas veces es que se van, ¿no? O eso, ya queda una ausencia, ¿no? Ya queda un espacio. Y es cuando te quedas pensando, sí, pero antes de llegar a ese punto, necesitarías colocarte en ti mismo y decir realmente cuál es la cuestión de tu conciencia, de tu inconsciente, perdón, o esa cuestión de tu imaginario, de tu pensamiento, que construye un ideal tan grande que termina con chocar contra la realidad. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando tienes la pérdida de algo, empiezas a inflar tanto este ideal con tal de sentir que no se va, cuando no te das cuenta que por fuera se fue, en la realidad ya no está eso, pero dentro de ti está. Y entonces al forzar ese crecimiento, cada vez el roce con la realidad es más grande y entonces es mucho más marcada esta falta, ¿no? Y es cuando diríamos, ¿no? Este punto delicado en el de es que no, es que yo sigo siendo, ¿no? Porque incluso hablamos de un duelo personal, ¿no? Puede ser la cuestión del que ya no eres o ya no estás en la posición en la que estabas y es, no, yo sigo siendo, yo sigo siendo, yo sigo siendo, yo hubiera hecho, yo estaría haciendo y te vas dando cuenta como el querer inflarlo para mantenerlo y tener como ese acercamiento con la realidad termina por demostrarte la distancia que existe entre lo que está pasando contra lo que quisieras que pasara, ¿no? No sé si voy bien, si vamos avanzando correctamente. No, estamos avanzando correctamente. De repente sí caemos en unas disertaciones que considero, no intento insultar su intelecto, ¿verdad? Pero siento que algunas cosas son como muy específicas. Uh-huh. Y perdón si de repente caemos en algo muy específico. Les vamos a dejar un correo para que nos manden sus dudas y poder no leerlas, ¿no? Pero sí estamos avanzando, creo que la idea se está manejando bastante bien. Uh-huh. Ahorita que quizá una forma de ilustrar esta idea del ideal que vamos inflando respecto a la realidad, en aferrarse, uh-huh, eso que no se va, no sé, pensaba en cómo constantemente ante algo que perdemos, construimos de más. Pensaba en la canción de Alex Lora donde dice... quisiera ver mi entierro para que todos digan qué bueno era, ¿no? Porque los entierros todos recuerdan lo bonito e ignoran lo nefasto que podía ser uno. Sí, obvio. Pues sí, por ejemplo, ahorita estaba pensando en duelos donde idealizo más lo que se perdió de lo que es realmente. Cuando veo mis pantalones talla 30. Sí, güey, porque es un ideal, porque estaba destragado. Porque era lógico que nunca iba a poder con esos pantalones. Sí, avancemos, ¿te parece? Va, amigo, échale. Etapas del duelo normal. Primero, que es el inicio o primera etapa. Se caracteriza por un estado de choque más o menos intenso. Hay una alteración en el afecto, con una sensibilidad anestesiada. El intelecto está paralizado y afecta el aspecto fisiológico con irregularidades en el ritmo cardíaco, náuseas o temblor. La primera reacción es el rechazo, la incredulidad, que puede llegar hasta la negación, manifestada por un comportamiento tranquilo e insensible, o por el contrario, exaltado. Se trata de un sistema de defensa. La persona que ha sufrido la pérdida inconscientemente activa inconscientemente un bloqueo de sus facultades de información. Básicamente es cuando ves a alguien que se queda como oído, güey, ¿no? Sí. O sea, es una persona que aparentemente se desconectó de ciertas cosas y que no correspondería a un proceso normal, vamos a decirlo, porque es algo que comúnmente llamamos no ha digerido completamente, ¿no? Que es muy interesante usar esta frase de no ha digerido este punto, porque a final de cuentas yo creo que la persona tampoco lo entiende, tampoco lo logra ver de manera consciente, ¿no? Nada más para decir por qué fue interesante esto de el concepto de no digerir la información.
Es un poquito escatológico, pero es una función similar. Cuando nosotros comemos, nosotros ingresamos el alimento, separamos lo que necesitamos y sacamos desechamos lo que no. lo que no. Cuando digerimos la información, la aceptamos, la introyectamos y la otra termina siendo desperdicio. Ahora, algo que quiero mencionar respecto a las etapas del duelo normal es el hecho de que hay distintas etapas de acuerdo a distintos autores. En este caso, el artículo que estamos revisando, que al final le vamos a decir cómo se llama el artículo, menciona 4 etapas. Y esta primera junta o condensa varias de las que va a mencionar, por ejemplo, Kubler. En este texto que estamos revisando, este artículo propone estas 4 y en esta primera parte condensa varias de las que va a separar Kubler-Ross, ¿no? Es bien interesante porque algo que menciona en esta primera etapa es el hecho de que va a variar la forma de reaccionar. Y es una gama más o menos amplia y justamente tiene que ver con la intensidad de la pérdida del objeto significante. Como puede ser el pasmo, el de... A eso se refiere cuando te quedas ido, de que tienes irregularidades en el ritmo cardíaco, hay respuestas fisiológicas. O por el contrario, puedes tener... estar muy exaltado, reaccionar Exacto. con ira, con coraje, gritar, llorar o quedarte ahí. En ambos casos, dice el intelecto está paralizado. No estás escuchando razones porque lo que acabas de recibir es un shock, es una noticia. O sea, no es como que lleguen, señor, tiene cáncer y le quedan 2 semanas de vida. Y tú, qué bueno, porque tengo un compromiso la próxima semana, ¿no? No. Lógico, güey. Sí, sí pasa. ¿Cómo reaccionas? No, o sea... Es que no hay una forma correcta, yo creo. No, Ese es el forma. detalle. Y tampoco tienes que buscar una forma correcta. Creo que esa es la cuestión. El reconocer la irregularidad de la actividad, creo que es el detalle, ¿no? Cuando ves que hay algo que no es constante con lo común, cuando empieza a convertirse en variable, cuando empieza a haber modificaciones de un acto o de una conducta, ahí es cuando podrías empezar a detectar que algo está pasando y cómo podría estar viviendo el duelo. Sin embargo, no existe una norma que diga que tienes que vivirlo de una o de otra manera. Sí, básica. Quizá donde sí parezca un poquito más raro sería una versión exagerada, ¿no? Porque justamente va a ser el de no hay significancia. Estaba pensando ahorita, desde hace ya rato que hablábamos de la pérdida y de la magnitud de la pérdida. Es una anécdota, no sé si llamarle anécdota como tal o un chiste muy negro, de verdad. Yo pensaba que era una anécdota chistosa de índole oscuro, ¿no? Resulta que sí fue verdad y cuando me enteré fue así de, no manches, qué cruel. ¿Qué pasó, güey? Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Quieren monólogo? Nah. Una vez escuché... ¿Es la vida de Jordi? Sí, güey. Es un chiste malo del destino, pero... Alguna vez escuché de parte de mi papá, ¿no? El caso de, ya hace bastante tiempo, de unos señores humildes, ¿no? Que se estaba quemando su casa y que empiezan a correr, ¿sabes? Que tenían un montón de hijos y que están corriendo, sacándolos. Y la señora así como de... Está el señor y le dice, ¿sacaste el radio? No, es que mi hijo... Dice, saca el radio, el hijo total hacemos otro. Y fue así como de, ay, no, eso no puede ser cierto. Resulta que sí pasó. No, sí te creo, güey, pero sí cierto. fue como de... significaba el radio. Me acordé de la película de Cuba Gooding Jr., ¿no? Creo que se llama Hombres de Honor o algo así. ¿En qué parte? Cuando su papá le da un radio antes de que se vaya. Sí. No manches. Si no la han visto, vean la película, Véanla. Está bien buena. No es spoiler, pero le rompe el radio con un odio y con un asco y con un coraje y con... Son películas que dan ganas de pegarle a la pantalla. Contextualizamos. Obviamente lo que va a ser importante para un individuo va a ser diferente respecto a lo que deposita en él. En el caso de esta película de Hombres de Honor, muy buena. Está muy buena esa película. Sí. Que y los dos sufren sus duelos bien sus duelos bien interesante. Porque van a ser que pierde el protagonista nada. Sí, o sea, es una película con muchos duelos. Y creo que también vale mucho la pena verla por este tema, ¿eh? Ajá. Porque es una cuestión de ese enfoque, de ese enfoque te puede ayudar a extrapolarlo a otras áreas que dices, sí es cierto. Pero hablando concretamente de la escena del radio, el radio fue algo que su papá le regaló. Estamos hablando de la década de los
que eran como 60. No sé, pero cuando era una mucho discriminación, racismo. ajá, cuando Mucho era una discriminación racismo. muy grande en la marina contra las personas de color De que querían color. ser. En este caso, pues las personas de color generalmente eran personas de bajos recursos y su papá una de las cosas que pues cara, que le regala y que también está muy depositada de efecto es un radio. Entonces él se lo lleva y se la manda No crean que es un radio así súper acá, de esos que se no. ponen no, un radiecito chiquito, esos sensibles, esos de... ¡oh! Y la persona que estaba a cargo de él quería quebrarlo y lo intenta de muchas maneras. Y la última es destrozándole el radio en su cara. Es como de, no, esa escena está muy, Sí. muy acá. ¿Qué fue lo que te dijo para...? Pausa esto, por favor. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, continuemos, ¿no? Ya hablábamos del principio de cómo reaccionamos ante la pérdida. Entonces, puede ser muy, muy diferente y de acuerdo a la intensidad. Podríamos pensar incluso en algo ya, para poder cerrar esta parte del inicio, cuando se reacciona completamente opuesto a lo que se espera. Uh-huh. Por ejemplo, estas personas que ante una pérdida muy fuerte reaccionan como si nada haya pasado. En todo caso están negando y están cancelando ese suceso y que a la larga va a traer consecuencias. Porque por algún momento, por algún camino tendrá que salir. Claro que sí. Siempre pasa. Todo sale. Siempre pasa. Siempre. Segunda etapa. Etapa central. Es el núcleo mismo del duelo. Se distingue por un estado depresivo. Es la etapa de mayor duración. Al principio, la imagen de la ausencia del objeto significante, ya saben, el objeto que perdieron, la persona, situación, lo que sea, ocupa siempre y por completo la mente del doliente. Conforme pasa el tiempo, alternan momentos de recuerdo doloroso con la paulatina reorganización de la vida externa e interna de quien ha sufrido la pérdida. En esta fase se recuerda constantemente el desaparecido y se añoran los pequeños detalles de la vida cotidiana que se compartían con el ser querido o con el objeto significante. Muy difícil, es la etapa más compleja, y digo más compleja en el sentido de que pues, habrán otros autores como dices, ¿no? Habrá más pasos y demás, pero es la etapa más compleja porque es donde estás en el centro, cuando estás en el umbral fuerte, ¿no? Vamos a decirlo así. En el momento en el que se vuelve más la resistencia a soltar, a liberar, ya sea por voluntad o no sea por voluntad, la resistencia se vuelve lacerante, se vuelve una cuestión que agrede de manera, es una autoagresión, ¿no? Vamos a decirlo. Y digo agresión y no es autoviolencia, porque la agresión tiene que ver con este grado de defensa ante, ¿no? Entonces empieza a haber una autoagresión, empieza a haber una cuestión del empezar a recordar más de lo normal, el empezar a construir, el realmente entender en qué posición se encuentra eso que depositamos y esa información y ese cariño y esas expectativas y eso, el momento en el que lo depositamos se encuentra en la cuerda floja. Entonces ese es el detalle cuando no tiene una estabilidad, y es justamente cuando estamos en el proceso intermedio, ¿no? Cuando es el clímax, ¿no? De este sentimiento. Creo yo que es importante, pues a lo mejor marcar esa parte para la gente. Muchas veces la gente llega a esta posición y es cuando se da cuenta que está en un duelo hasta que llega aquí. ¿Por qué? Porque obviamente el reflejo, los resultantes de esto son mucho más evidentes, ¿no? En este caso también es recordarles, busquen ayuda profesional. Es algo muy, muy, muy fuerte, es algo delicado. Siempre los duelos van a terminar por pasar, efectivamente, lo veremos un poco más adelante. Sí terminarán por pasar, terminarán por culminar un proceso, hablando desde el duelo normal, ¿no? Por cumplir con este ciclo, ¿no? Vital del duelo, vamos a decirlo así. Pero también es importante que entendamos qué pasa, ¿no? Con eso que está ahí. Creo que es importante reconocer qué pasa con eso que dejamos ir y con eso que se queda. Entonces aquí es cuando es como muy, muy complicado porque pues todo está a flor de piel, güey. Sí, justamente es bien interesante porque aunque sepamos que todo pasa, pues mientras pasa, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Quería decir que es lo que está pasando, pero dije, nada, van a decir que mamón. Mucho pasa. Sí, justamente lo que está sucediendo en el momento. Uh-huh. Y bueno, ya que se llega a ese momento donde generalmente la mente está invadida, los pensamientos, los sueños, la cotidianidad, es cuando se nota muchísimo la ausencia de eso, ¿no? La ausencia de tu
cambio de residencia, de que ya no estén tus amigos de antes, que ya no esté la pareja que tenías, que ya no esté tu mascota, porque al final de cuentas estructuraban o formaban parte de la estructura de tu cotidianidad. Y ahora ese momento en el cual te das cuenta que ya no están y frecuentemente te remites a esas memorias y a esas otras ocasiones en las que estaban contigo. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se van reorganizando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos y vamos adaptándonos. Pero pasa mucho que ahorita que diste me acordé, es como una comparación, güey, ¿no? Como que siento que de repente hay un punto en el que estamos en esta parte del clímax del duelo, en esta etapa central, y empezamos a hacer más evidente la realidad con y la realidad sin. O sea, intentando tener como estas dos vivencias en paralelo, y siento que esto es lo que lacera. Sí. O sea, es el decir, sí, es que, digo, voy a ponerlo en cuestiones de amor porque aparte me encanta que conozco muchos chavos, muchos chiquitos, mis alumnos, los amo, lo saben, y muchos de ellos que también, pues más jovencitos, que de repente te das cuenta de esa cuestión de no, es que si él estuviera, estaría haciendo, o sea, están intentando hacer que coexistan dos realidades que no pueden coexistir, que no se van a retroalimentar, que no se van a dar una ganancia y que simplemente lo que hacen es evidenciar una resistencia ante una falta de decisión o una falta de voluntad o incluso una falta de fuerza para hacerlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy, muy fuertes que tocar en ese tema. Al final de cuentas, tienes que aceptar. Uh-huh. Es bien curioso porque dicen el tiempo cura. No, el tiempo no hace nada más que avanzar. Cronos es Dios indolente que le valemos un comino no. Que existamos. Él solo existe, él solo avanza. Sin embargo, el tiempo nos permite elaborar. Uh-huh. El tiempo es ese que nos va a permitir reorganizarlos, que nos va a permitir adaptarnos. Necesitamos quizá a veces tiempo. Pensaba ahorita en la película de Inside Out, la Intensamente. No la he visto. ¿No la has visto? No. Los que hayan visto... échale como si lo hubiera visto, güey. Sí, todos los que hayan visto esa Intensamente recordarán que uno de los dilemas centrales es el hecho de que la protagonista, la niña de 12 años, se la pasa cancelando, negando que le duele el haber dejado el lugar en el que vivía. Y de repente llega un momento en el que es completamente indolente. Ya no siente. En la cuestión de la película lo ejemplifica por otras circunstancias de que cosas murieron, pero ellos están poniendo en forma gráfica y dibujos que son agradables el proceso de este duelo. Hasta que algo la vuelve a traer a la realidad y puede mencionar, puede poner en palabras qué es lo que le conflictuaba. Y entonces, una vez elaborado eso, puede adaptarse al nuevo entorno. Te pongo un ejemplo más chido, güey. Ay, vale. A Woody le costó una película reconocer que vos era el favorito, güey. Es un duelo también por la posición. Sí, es un duelo por la posición en la que estaba. ¿Se acuerdan en la escena? Ahora sí, yo soy el de las películas. Sí. Digo, mis películas son muy deprimentes, pero cuando empiezan a pintar el cuarto de Buzz Lightyear y todo, ese pedazo de, ese clip de video donde está la música es hermoso. O cuando Buzz intenta volar por las escaleras. Esos son duelos, muchachos. Esos son duelos. Me gusta más el duelo de Buzz que el duelo de Woody. Sí. Porque él nada más Woody ahí valiendo madre. y Buzz se vuelve loco, empieza a jugar con las muñecas. No, así se pone bien intenso. Sí, se pone intenso cuando se da cuenta que es un juguete. Lo difícil es... No decimos qué pinche miedo, güey, un juguete que habla, ¿no? O sea, que hagan películas de estas son muy sanas para los niños, ¿no? De muñecos que hablan, güey. Obviamente, pero no manches, sí se pone bien loco ese güey. Aquí tomando té con la señora. Estuvo hermosa esa escena donde se avienta. ¿Y cómo va? No, yo sé que no sé qué. Nunca más volaré junto a ti. Vamos a poner ese clip de video aquí. Nah, nos lo vamos a colocar en alguna parte, pero tiene que estirar mi brazo. Ok. Pues bueno, ahora continúo la cita con la etapa final. Me equivoqué, no eran 4, eran 3 etapas. 3 etapas. Perdón. Discúlpenlo, me hacía falta hacer esto hasta por salud mental. Discúlpenlo, pero si es que le quiere meter más etapas porque quiere negarlo, o sea, esta es la primera. Etapa final. El duelo de cerrar el podcast rápido, yo lo entiendo. Es el periodo de restablecimiento. Comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro. Se interesa por nuevos objetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. Este periodo de adaptación se manifiesta por el desarrollo de nuevas relaciones sociales.
Se separa de los objetos personales de la persona ausente, en este caso está hablando de un fallecimiento, guardando solamente los significativos. El estado depresivo se disipa, el dolor y la pena van disminuyendo y la persona experimenta un alivio. Ahora, aunque aquí el ejemplo lo menciona respecto a la pérdida de un individuo, lo mismo sucede con otros, con otros objetos que están ausentes. Me gusta esta parte donde dice, se separa de los objetos personales, quedando solamente los significativos. Lo mismo sucede cuando no estamos hablando de una persona fallecida, sino de una persona ausente, o de algo ausente. Desechas eso que antes querías tener como para mantener la presencia, como de sigues aquí, ¿no? Exacto. Y de repente puedes desprenderte de todo ello, quedándote solamente con eso que es realmente significativo. Y aquí voy a poner algo de mi cosecha. No siempre se trata de objetos físicos, también de memorias. Desechas todo lo demás y te quedas solamente con lo significativo, lo que te modificó, lo que aprendiste. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser lo que sea, ¿no? Sí, y es como lo decías, ¿no? Hay veces que nos quedamos, por ejemplo, con las cartas, con alguna cuestión material específica, ¿no? Porque al final de cuentas ya no buscas quedarte con todo. Cuando llegas a esta parte, a esta última etapa, simple y sencillamente reconoces algo bien interesante, que es que lo que tú veías como bueno, que en ese momento a través del duelo podría parecer malo en este clímax o en esta segunda etapa, y entonces logras sacar realmente lo significativo, y hay un punto en el que ese mismo recuerdo, ese mismo objeto, esa misma cosa ya no duele, justamente porque entonces pasa de estar en una colocación de roce con la vivencia a pasar a embonar con una armonía, ocupando el lugar que le corresponde. Y entonces a mí me hace pensar que justamente en esta parte del clímax no está colocado donde debe estar, porque tenemos tanto aferrarnos a que no se mueva y a que se quede en el lugar en el que queremos que esté, que se nos olvida que también tienen que ocupar otros espacios, ¿no? Que todo termina por ocupar otros espacios, y que es parte de lo que decías al inicio, de que la vida es dinámica, que no es estática, que la construcción que hacemos, que no somos las mismas personas hoy que mañana, ni tampoco los que fuimos ayer. Y entonces habrá cosas que compartiremos, pero habrá cosas que tendrán que reorganizarse para entender que si no se reorganiza no puede existir algo posterior, ¿no? Ese de me niego a... Digo, voy a poner un ejemplo también así como muy lindo, ¿no? Muy infantil, para que sea más ameno. Más ameno, menos violento, como el de parejas, porque si no, miren, yo me seguía todo el tiempo, vamos. Cuando les hablemos de relaciones de pareja, agárrense, porque van a terminar en divorcio. Pero va a valer la pena. No, no es cierto. Pero el detalle es, por ejemplo, hay muchas veces que los niños, por ejemplo, se apegan mucho a la cuestión de los juguetes, ¿no? Se apegan mucho a la cuestión de la ropa, se apegan mucho a ciertas cuestiones que los hacen niños, güey, por ejemplo. O que sienten que esa es la cuestión obligada para ser niño. Y entonces el saber que tienes que avanzar muchas veces no existe para ellos. Y lo que queda es, esto es un lugar seguro. Si te suena tu relación de pareja, también piénsalo. Esto es mi lugar seguro, güey. Esto es lo que yo conozco. Y esto es en donde me quiero quedar. Y entonces cuando no pueden soltarse de esta cuestión, simple y sencillamente la vida va a seguir. Y va a forzar, y forzar no en el sentido de violencia, sino forzar en el sentido de te tenderá un día a día en el que probablemente verás cómo necesitas acoplarte a la evolución del mismo tiempo, a la evolución de la misma sociedad. Y es cuando entonces el niño entiende que ya no puedo tener este juguete. ¿Por qué? Porque ya no es algo que sea para mí. Y entonces, ¿has escuchado la canción súper deprimente, la de Mi Unicornio Azul? La de Sí. Mi Unicornio Azul ayer se me perdió. No sé cantar, güey, pero justamente habla de este duelo de la infancia. No sé por qué suena delgadillo. Es trova, No no es delgadillo. Pero justamente es esta cuestión. Tú y yo lo platicábamos al inicio de esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de saber colocar las cosas? Si yo quiero traer puesta esta chamarra todo el tiempo, voy a crecer y en algún momento la voy a romper. Es decir, el aferrarme a algo no necesariamente significa que vamos a estar estables y bien juntos. En algún momento, el mismo desarrollo y mi crecimiento de otras áreas terminará por friccionar y terminará hasta por violentar eso de lo que me quiero aferrar. Y entonces cuando te quitas esa chamarra que te gustaba mucho cuando eras niño,
pero logras colocarlo en el lugar correcto, entiendes que es una cuestión de función. Y muchas veces lo que decías, esa función se toma hasta que ya estás de este lado, hasta que ya estás en la etapa final de un duelo, porque entonces te quedarás con lo que te tienes que quedar y será un recuerdo que podrá no doler, y es un recuerdo que no te pondrá el pie para avanzar, ¿no? Entonces es una cuestión de no generar una dependencia o alguna generación negativa, ¿no? O algo que te impida desarrollarte. Es un buen amigo, mi viejo. Ridículo. No, estaba pensando de que decías de justamente de cómo nos desprendemos de cosas y justo cuando nada más nos quedamos con eso que realmente es significativo, en lugar de querer aferrarnos al recuerdo de lo que se fue por medio de los objetos que lo representan. Hay una escena muy buena en Los Simpson que es uno de los capítulos más interesantes, que es cuando muere la esposa de Ned Flanders. Y se psicotiza bien loco. Tiene literalmente... ¿Se psicotiza bien loco, güey? Sí, lo dije así, tal cual. Perfecto. Porque fue al cuadrado. Hay reacciones normales. En su cama mantiene la marca de Mort Flanders, así con fijador. Y después intenta una relación y que le corta el cabello para que se vuelva igualita a su pareja muerta. No manches. Y al final hay una parte bien padre donde justamente le ayudan a destender la cama para que pueda desaparecer su figura, porque es un lugar que ya no está. Lo que decimos de ausencia y vacío. Ausencia y vacío. Y es muy padre, ¿no? Y hablando de otros duelos, también en Los Simpson, cuando Bart se da cuenta que está creciendo y se quiere aferrar a ser niño, y dice, no, yo todavía quiero hacer cosas de niños, y se sube al avioncito de juguete y está todo aburrido ahí. Sí. Y llegan los bullies y le dice, que lo querían atacar. Le dice, ¿qué tienes? Me di cuenta que ya no soy un niño. Y uno se le acerca y le dice, yo lo supe el día que el juez me dijo, te voy a juzgar como adulto. Sí. Muy padre Los Simpson. Este podcast en específico se convirtió en referencias. No sé qué nos pasó, pero se convirtió en referencias. Espero que les sirvan. Lean, vean televisión, salgan. Bueno, con cubrebocas y con todo, pero salgan cuando puedan. Con las medidas de precaución y de sana distancia y eso. Muy bien, hasta aquí con el artículo. Concretamente lo sacamos, utilizamos material de Castillo et al, como otros 5 más. Y se llama El proceso del duelo, un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. Por ahí si lo quieren leer, ahí les dejamos el dato. Y finalmente vamos a hablar de las etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross, ya para tener la información más completa. Ella presenta varias etapas y la primera es la negación. En esta etapa es probable que las personas se sientan culpables porque no sienten nada. Se apodera de ellas un estado de entumecimiento e incredulidad. Se le traba la lengua a la gente Son incrédulas. Más fácil. Maldita vejez. Ay, mi Dios. Segunda etapa. Enojo o ira. Se puede expresar externamente. El enojo puede proyectarse hacia otras personas o interiormente. Expresarse en forma de depresión. Culpar a otro es una forma de evitar el dolor. Aflicciones y desesperaciones personales de tener que aceptar el hecho de que la vida deberá continuar. Que de hecho, justo si se fijan, se enmarca perfectamente lo que ya habíamos mencionado con las otras etapas que también señala, ¿no? La forma en la que reaccionamos a ello. Que es bien interesante. A veces cuando las personas se ponen iracundas respecto a lo que se pierde y te culpan y te responsabilizan, no lo tomen a mal. Están buscando depositar en alguien todo eso que sienten. Y pues si les toca hacer punching bag, les va a hacer punching bag, pero no es personal. Básicamente. Negociación. Se da en nuestra mente para ganar tiempo antes de aceptar la verdad de la situación. Retrasa la responsabilidad necesaria para liberar emocionalmente las pérdidas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Híjole. Yo creo que el detalle de aquí en específico de las negociaciones es muy sencillo. A mi forma de verlo es muy sencillo, porque empiezas algo que creo que nunca has hecho y que te hace mucho bien, que es ese diálogo interno, güey.
cuando empiezas ese diálogo interno. Ya voy a cambiar. Ajá, ¿no? O sea, Voy a cuando ser mejor. el diálogo interno de decir, ¿qué me hace falta, no? Porque muchas veces cuando estás enajenado de ti mismo por estar con un otro o supliendo o cubriendo una necesidad con otra cosa, con un objeto, se te olvida esta parte del diálogo interno. Y entonces creo yo que es el paso más fuerte o el brinco más notable para empezar a agarrar carrera de este duelo. Sí, por ejemplo, esta parte de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross se pueden ver más cuando se vaticina algo, como por ejemplo una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que si bien puede ser crónica o puede ser terminal, crónica no significa que te lleva directamente a la muerte, ¿no? Sino es algo que vas a tener. Terminal, pues ya es diferente, sí, ya, ¿no? O sea, o que te acabas de enterar del fallecimiento de alguien o la pérdida de alguien, ¿no? Ahí sí te pueden ver más claramente el ejemplo de las etapas de Kubler-Ross. Uh-huh. Por ejemplo, cuando decía esta parte de la negociación, lo han hecho, lo han escuchado, lo han vivido, esta parte de ya me voy a ir, no, ya no soporto esta relación, y empiezas, no te vayas, ya voy a cambiar, prometo escuchar. Estás negociando ante la pérdida inminente. Güey, deja ir a Sommer, por favor, deja ir a Sommer. ¿O no, güey? Sí. Perdón, pero me acordé de esa película. Creo que 500 días con Sommer es una buena película para recordar los duelos, ¿no? Son 500 días para que conozcas cómo puedes tener una Sommer en tu vida. Maldita Sommer. Y es un duelo de alguien que todavía está presente físicamente, sí. Que es muy interesante. Después de la negociación viene la depresión. Es el enojo dirigido hacia adentro. Incluye sentimientos de desamparo, falta de esperanza e impotencia. Pues es cuando te agüitas, es cuando ya es como de... Es justamente el nodo, ¿no? Donde ya te colocas en la de no importa qué hagas, te vas a ir de rodillas a la basílica. No, y es cuando te pega abrocha. La responsabilidad cruda, güey, ¿no? Sí. Es cuando te pega la responsabilidad cruda. Que es así como de, pues ya yo soy el que la está viviendo, ya no importa quién la hizo, sino que yo le estoy pagando por lo que sea. Y es la responsabilidad cruda, ¿no? Cuando caes en depresión, dices, yo también fui parte de... Que es tomarte conciencia como un sujeto dentro del proceso del duelo. Sí, es esa parte de, sí, ya no voy a volver a ser 30, ¿no? Ya estás en 33, sabes que es más para allá que para acá, y es como de, pues ya, ni show, ¿no? Te agüitas mientras comes papas, ¿no? Y regalas tus pantalones a alguien joven. Cállate. Con ilusiones, güey. No, sí le regalé toda mi ropa a mi hermano. Sí. ¿Al legado? Sí, el desgraciado se veía mejor que yo, maldita sea. Perfecto. En fin. Y bueno, ya. Pasamos a lo siguiente. Ajá. Aceptación. Uh-huh. Soy un gordito sensual. Ojo, es peligroso, a veces la aceptación no está dentro de los rangos de normalidad, pero... Todavía estás en idealización. Esa idealización como que se quedó pegada, pero... bien. Aceptación. Se da cuando después de la pérdida se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. Uh-huh. O sea, ya estás... Colocando. Uh-huh. Cada cosa está en su lugar y eso le permite fluir. Uh-huh. Nada más como nota, la autora expresa que aunque generalmente estas etapas son dadas en el orden identificado y son comunes en todos los seres humanos, cuando nos vemos obligados a ajustarnos a los cambios en nuestras vidas, sean positivos o negativos. No podemos perder de vista que las personas somos seres únicos. No todas pasan por estas etapas, en la misma forma ni con la misma duración. Quizá nos encontremos en una etapa y regresemos constantemente a otra. Uh-huh. Básicamente es un ciclo. Sí. El detalle es también cómo quieres vivirlo. Si te gusta regresar, hay gente que se siente cómoda en una parte, ¿no? Que es bien interesante. Se siente cómoda en algunas partes. Dije cómoda, no placentera, güey. Sí. Y entonces es cuando te das cuenta cómo se dirige. Pero creo que el punto más interesante de esto, digo, no más interesante, tal vez era el más sano. Tendré que decirlo de esta manera porque no encuentro otra palabra. El punto más sano de los duelos, creo yo, independientemente si son 3, 5, 10, 7, 2 pasos los que vas a seguir, el punto es entender que al decir que es una separación, significa que habrá una necesidad de que algo se vaya para que otra cosa llegue, ¿no? Tendremos que ser conscientes de que habrá una separación, habrá una pérdida de algo, pero no contaminarla con cuestiones negativas, ¿no? Sí duele,
sí, obviamente, pero no necesariamente todo lo que duele significa que sea malo, ¿no? Hay mucha gente que yo escucho que si el dolor es bueno para que te conviertas en un hombre y para que crezcas y creo que no es una cuestión de que la palabra esté bien o está mal, las frases, perdón, pero sí es una cuestión de entender que el aprender a despegarnos de algo, aprender a darnos la oportunidad de vivir esa sensación, estas condiciones, de entendernos a nosotros mismos y posteriormente poder generar una apertura, poder generar una nueva negociación, una nueva forma de vivir, es algo que todos necesitamos y que de alguna manera es un deber ser, ¿no? Es un deber ser. Si, por ejemplo, la gente se quiere quedar en el duelo, yo creo que muchas veces, en alguna etapa en específico, siento yo que es por miedo o por incertidumbre, ¿no? Ya sea porque saben que sigue cuando ya no esté eso, o porque no saben que sigue. Y entonces prefieren no dar el paso para cerrar y lo que prefieren es mantenerse en este umbral donde al menos ya saben, ¿no? Que le da peso a esta frase de mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces no hay que tener miedo, no, o sea, es un proceso que sí efectivamente tendrá una, una consecuencia, tendrá ciertas cosas a ganar, ciertas cosas a perder, pero no tener miedo en el sentido de que la gente le da como de una connotación negativa, vuelvo a lo mismo, sino que el miedo es algo que nos avisa que algo ahí puede pasar y que simplemente te da una alerta de que tienes que abrir los ojos. Un duelo no es malo, creo yo. Un duelo es una oportunidad de volver a centrarte y de volver a agarrar curso, de volver a agarrar camino. Yo lo veo así, no sé tú cómo lo veas. De hecho, coincido, o sea, justamente el duelo forma parte de un proceso natural de poder encauzar, organizarte. Pensemos en que la gran mayoría de nosotros queremos evitar el dolor y el sufrimiento. Ujú. Sin embargo, si eso fuera patológicamente cierto, así de torcido, significaría que no tenemos nada importante en nuestra vida. Nada es significante. Si duele es porque importa. Entonces, si quieres evitarte dolor, si quieres evitarte el sufrimiento, pues no hagas nada, ni te acerques a personas No construyas importantes. lazos. No construyas Ajá. lazos, lo cual es una existencia verdaderamente triste. Ahí el problema, porque entonces, incluso en la negación de ese dolor y sufrimiento, te estás provocando dolor y sufrimiento. Sí. Y peor aún, no te reconoces. Ujú. No te reconoces. Y creo que es un buen punto, ¿no? Repito, lo dije hace un momento, pero busquen ayuda profesional. La realidad es esa, busquen ayuda profesional. Eh, Cuando crean que es necesario, cuando sientan que sea pertinente, tampoco es una obligación, vaya, porque habrá cosas que nos llevarán a encontrar a la persona con la que queremos apoyarnos para conseguir pasar por este duelo, por este sendero. Pero la realidad es, eh, sí necesitan, ¿no? Darse la oportunidad. Muchas veces, y creo que nosotros pues no podemos como hablar desde afuera como espectadores, sino lo hablamos también en este podcast desde mismas vivencias, desde mismos participantes activos o protagonistas. Eh, Pasas por muchos duelos, la verdad. Y pasas por muchos duelos, siendo consciente o no, pero al final de cuentas, el detalle está en la capacidad y en el objetivo que tengas para tramitar esto. Muchas veces el objetivo está fuera de tu percepción, pero no significa que no exista, ¿no? Y es una cuestión bien interesante. Es una cuestión, como dices, ¿no? A veces es una identidad. Por ejemplo, el duelo del niño para pasar a adulto y que pasa por la adolescencia, pues tiene que ver incluso con el hallarse, ¿no? Con el encontrar características que te hagan propio y que no que este proceso sea un puente para acceder a otra cosa, ¿no? Y al construir esta identidad, pues buscarás contraponerte a muchas cosas, buscarás construir, tirarás algunos ídolos, construirás otros ídolos nuevos, te incorporarás a la sociedad, etcétera. Pero también hay duelos, por ejemplo, en otros campos, como lo decíamos, ¿no? La pérdida de una extremidad y demás, en las que sentimos que no va a volver a ser lo mismo y es cuando no entendemos que eh, el tener una pérdida, el tener un duelo, no significa que una vida se acaba, ¿no? Simple y sencillamente significa una reordenación, ¿no? Una reorganización, una nueva forma de... Y entonces podemos abrirnos desde ahí una nueva perspectiva para elaborarlo, ¿no? E insisto, desbloqueamos un logro en el juego de la vida.
Sí. Podemos ubicarnos de forma diferente frente a los fenómenos, frente a los acontecimientos. Y me gustaría cerrar con una experiencia justamente con este asunto de entrar, vivirlos. Recuerdo hace ya tiempo una amiga, una compañera que de repente se quedó sola viviendo, ¿no? Hasta antes la relación con las personas con las que vivía pues era complicada, pero aún así seguía estando ahí por el hecho de que había alguien al menos, ¿no? No quería encontrarse sola. De repente cuando se encuentra sola la veo al mes y le digo, ¿cómo estás? Y dice, horrible, las noches son terribles, no me siento, no me hallo, lloro demasiado. Y yo le decía, esta es la parte nodal. Una vez que termines de encontrarte contigo misma, verás que las cosas van a ser diferentes y entonces vas a descubrir una parte de ti, ¿no? Pasó el tiempo y lo he dicho y hecho, y es como dice, no me había dado cuenta de cuánto disfruto estar conmigo misma. Pero después de haber pasado los 2 meses de depresión, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas es una cuestión de perspectiva, si realmente hay una pérdida o una ganancia, ¿no? Uh-huh. Creo yo que es una perspectiva, porque es una movilidad. Se cierra una puerta, se abre otra, ¿no? El chiste es la necesidad de no mantener puertas abiertas esperando a ver qué pasa. Entonces, exactamente es, como dices, ¿no? Es movilidad. Busquen conocerse, creo que nunca está de más, creo que nunca es algo que pueda sobrar en alguna parte de la vida, pero tampoco por eso queremos decir que somos masters del tema y que nosotros pasamos los duelos como si fuera jugar baraja. No, pero la verdad es que si algo podemos estar seguros es que incluso el poder generar este tipo de proyectos, ¿no?, puedan orientar o pueden dar cierta ideología de esto, ¿no? Muchas veces la gente no pregunta por pena, por lo que sea, y creo que justamente ese es el punto, ¿no? Tocar estos temas de una forma correcta. Creo que el tema del duelo no es un tema fácil en ningún sentido, pero antes de cerrar, una recomendación, una película, una canción, algo, una recomendación para duelos. Te reto, güey, sí, porque te agarré en curva. Sí, te reto, tú eres el de las películas, güey. Una película sobre hoy me puse yo a... Transporting. Te odio. Transporting es muy buena. ¿Sí? Sí, es sobre adicciones y también justamente cómo tiene que reposicionarse en una forma, una perspectiva diferente frente a su vida, ¿no? Entonces hay también bastante pérdidas. Hombres de honor. Pues obvio, esa yo la dije, güey. Hombres de honor, buena película. Batman. Si te das cuenta, muchas películas hablan de duelos. Se hablan de duelos. Esa es la parte bonita, ¿no? Batman contra Superman, ¿no? El duelo. Todas las dijiste la peor. Bueno, pues... No, pues dijo... ya, terminamos aquí. Ya cuando dicen Batman contra Superman. Esto se acabó y aparte me vi, qué triste. Pues bien, de nuestra parte ha sido todo. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, licenciado. Nos vemos, amigo Lick. Bye. Es un gustazo. Bye. Bye.